Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados estudiantes de Caminar en Secundaria 2. El día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre historia, sobre esa historia que tenemos un poquito olvidada del año pasado. Hoy vamos a hablar de la independencia de las colonias españolas frente al dominio de España. Pero antes debemos recordar un poco la línea de tiempo de los periodos de la historia de Colombia. Si ustedes recuerdan muy bien, el año anterior, cuando estábamos en Caminar en Secundaria 1, tuvimos la oportunidad de construir esa línea de tiempo. Los invito a que puedan revisar todos sus apuntes del año anterior cuando construimos esa línea de tiempo. Pero vamos a recordarla el día de hoy. Recordemos en esa línea de tiempo que la historia de Colombia inicia en un periodo que se denomina periodo indígena o también época precolombina, que va comprendido entre los años 19.000 a.C. hasta el año 1499 después de Cristo. Un periodo bastante extenso donde se da toda la historia de nuestros pueblos indígenas que poblaron en su momento todas las zonas de lo que hoy llamamos América Latina. En este periodo se encuentran los primeros asentamientos llegados desde América del Norte. Entre las principales tribus que se destacan en nuestra zona de Colombia están los Calima, los Tairona, los Muiscas y los indígenas de San Agustín. Después, entre el año 1499 después de Cristo y 1550 está lo que se llama el periodo de la conquista. En este periodo de la conquista, nosotros sabemos que en 1492 Cristóbal Colón llega a la zona o a la región que más tarde se iba a denominar América, y es ahí donde los españoles comienzan su periodo de expansión, empiezan a descubrir nuevos territorios. Y en Colombia el primer asentamiento se dio en 1499, prolongándose durante 50 años ese periodo de conquista. Posterior a esos 50 años, hablando de Colombia, a partir de 1550 hasta 1810 se dio el periodo colonial. Si ustedes lo recuerdan, mis estimados estudiantes, colonia significa el asentamiento de un pueblo, ¿cierto? La colonización significa el asentamiento de un pueblo extranjero en tierras nuevas donde se establece y se esparce y empieza a ejercer poder. Entonces, entre 1550 y 1810 fue el periodo colonial donde España ejerció todo su poder y se expandió por toda la región de Colombia. En esta época, que se conoce como la época hispánica, se desarrolla durante 3 siglos en Colombia, desde 1550 hasta 1810, siendo denominada como Virreinato de la Nueva Granada, el cual englobaba a las audiencias de Santa Fe, Panamá y de Quito, además de las provincias de Venezuela. En 1810, ¿cierto?, empieza lo que se denomina el periodo de la independencia. Llegan nuevas ideas de la ilustración en Francia que también vivía su época de liberación. Esa época se llama la época de la ilustración. Todas esas ideas nuevas llegan al territorio de la Nueva Granada, ¿cierto? Y eso empieza a generar una serie de revueltas en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá. Es cuando se inicia una serie de insurrecciones que acaban con Simón Bolívar entrando en la capital en el 10 de agosto de 1819. Ese periodo de independencia para nosotros duró 9 años, desde 1810, desde el grito de independencia, hasta 1819, donde definitivamente nos liberamos del yugo español. Por último está el periodo republicano,
que se da desde 1819 hasta la fecha. Es el periodo en el que estamos, desde 1819 al día de hoy. Desaparece ya definitivamente el virreinato de Nueva Granada y Colombia pasa por una serie de etapas caracterizadas por creación de un Estado soberano y varias guerras civiles. Bueno, ya con ese recorderis de la línea de tiempo, entonces nos vamos a dar cuenta que el día de hoy vamos a hablar de este periodo, el periodo de la independencia. El año pasado trabajamos todo lo que fue el periodo indígena, el periodo de la conquista y el periodo colonial. Vamos a hablar un poco de ese periodo de la independencia. La independencia de las colonias españolas fue un proceso que liberó esta gran región de América Latina de los gobiernos de la corona española y portuguesa, sobre todo lo que tenía que ver en aspectos como la política, en los aspectos económicos y social de las colonias, que se encontraban desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina. Este proceso estuvo muy relacionado con las ideas que Thomas Jefferson plasmó en el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron previamente proclamados en la Revolución Francesa. Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, tienen derecho a la libertad y a su voluntad general. Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, tienen derecho a la libertad de expresión y la ley es la expresión de la voluntad general. Miremos ahora cuál era el contexto latinoamericano que genera el movimiento independentista. En primera tenemos lo que fueron las reformas borbónicas. En segundo estaban lo que eran las rebeliones indígenas y por último estaba todo lo que era la rebelión de los comuneros. Vamos a tener en cuenta que todo lo que era América Latina estaba dividido en virreinatos, ¿sí? Y todos estaban bajo la administración de los Borbones. Los Borbones era una familia francesa, de proveniencia francesa, que dominaron España y lo que buscaban era realzar el poderío nuevamente de España en un momento dado. Entonces tenemos esta zona verde, que era denominado el Virreinato de la Nueva España. Esta zona amarilla que contempla parte de nuestro país, lo que era Panamá, Venezuela, Ecuador, y se denominó Nueva Granada, el Virreinato de la Nueva Granada. Después está esta región rosadita que se denominó el Virreinato del Perú, y por último está el del Cono Sur, la parte final, que es denominado el Virreinato de la Plata. Las reformas borbónicas son esa serie de reformas que empezaron a generar un malestar en el pueblo mestizo debido a los impactos negativos que éstas empezaron a tener sobre la población. Vamos a hacer un poquito de historia. Luego de la llamada Guerra de Sucesión que se dio entre 1702 y 1713, la corona española regresó a manos de la dinastía de los Borbones, como yo les decía ahora, que son de origen francés, quienes al encontrar una difícil situación económica en el territorio español decidieron implementar una serie de reformas económicas, políticas y administrativas para obtener el máximo provecho posible de sus colonias y devolverle a España ese esplendor del periodo que tuvo durante la conquista y el siglo de oro. Pero también, como yo les decía ahora,
Esas reformas aumentaron el descontento entre las élites sociales, los criollos y los chapetones. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de españoles que nacieron aquí en el territorio americano. Y los chapetones eran los españoles que venían directamente de España y se quedaron aquí, viviendo aquí. A esos dos, que eran la élite, se les llamaban criollos y chapetones. Pero también generó un descontento total en amplios sectores populares como lo fueron los indígenas y los mestizos, desencadenando resistencia y revueltas en contra del gobierno y finalmente en contra de la dominación colonial. Vale recordar que aquí en la Nueva Granada, durante ese periodo, estuvo dominando entre el 1802 y 1810 Antonio José Amar y Borbón Argueda, militar español que fue nombrado virrey de la Nueva Granada en ese periodo de tiempo. En esta zona, él dominó como virrey, como representante del rey, entre 1802 y 1810. Fue presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, fue depuesto, o sea, lo bajaron del cargo y fue arrestado tras los hechos que ocurren el 20 de julio de 1810. ¿Qué ocurre el 20 de julio de 1810? El famoso grito de independencia. Los invito a que investiguen sobre el famoso grito de independencia, el 20 de julio de 1810. Ahí es donde se da inicio al proceso de independencia de la Nueva Granada sobre ese dominio que tenían los españoles en nosotros. Bueno, ¿cuáles fueron ese tipo de reformas que los Borbones quisieron aplicar aquí? Entre los diferentes tipos de reformas tenemos primero una creación de nuevos virreinatos, aparte de los que ya estaban establecidos, ¿cierto? Generar nuevas capitanías como en Venezuela, en Chile, en Guatemala y Cuba. También otra de las reformas fue la monopolización de las principales funciones del Estado por los chapetones, o sea, de los españoles que vinieron y se quedaron aquí, donde restringían a los criollos, o sea, a los que habían nacido propios aquí, a que no podían manejar ningún cargo político, o sea, todo lo que era la política lo manejaban directamente esos españoles que les llamaban chapetones, que se vinieron desde allá de España y se quedaron viviendo definitivamente aquí en América. Eso también generó descontento porque ellos eran los que administraban todo y los criollos no tenían derecho, ahora mucho menos los mestizos y los indígenas y mucho menos los esclavos. La obtención de mayores beneficios económicos dando impulso a la minería, al comercio y a la agricultura. Esto que indicaba un mayor esfuerzo de las clases bajas, de los indios, de los mestizos, de los esclavos, porque les exigían mayor trabajo para obtener mayores beneficios. Otra de las reformas propuestas por ello fue la creación de un sistema de recaudación de impuestos acompañado del alza en tributos como la alcabala, que era un impuesto a la venta de algún producto. Otro era el quinto real, que era aplicado a la minería. Otro era el diezmo, que yo sé que ustedes lo han escuchado, aplicado a la producción agrícola y que beneficiaba a la Iglesia Católica. El aumento del control sobre la Iglesia para reducir el poder y los privilegios que ésta había alcanzado. Esas fueron las reformas propuestas por los Borbones, lo cual generó un descontento general en la población propia que ya residía aquí en contra de los españoles. Otro elemento que debemos tener en cuenta son las rebeliones indígenas. Estas rebeliones indígenas se dieron durante los siglos XVII y XVIII. Se presentaron numerosos levantamientos indígenas en contra de las autoridades españolas con el propósito de recuperar las tierras de sus comunidades que habían sido usurpadas durante el tiempo de conquista. Buscaban eliminar los abusos cometidos por los corregidores españoles y, por supuesto,
en contra de la introducción de esas famosas reformas borbónicas. Estos movimientos indígenas se presentaron principalmente en Chile, Bolivia y Perú. Uno de los levantamientos más destacados fue el del indígena Tupac Amaru, que ocurrió hacia el año 1780. Y por último está la rebelión de los comuneros. A finales del siglo XVIII, criollos y mestizos. Criollos fueron los que nacieron acá, hijos de españoles, pero que nacieron acá, y mestizos y gente del común se unieron en protestas furiosas en contra de la reforma borbónica por considerar que eran injustas estas reformas y que atentaban contra su bienestar social. Algunos de esos movimientos populares que fueron los más destacados en América fueron la rebelión de los barrios en la Capitanía General de Quito entre 1750 y 1765 y la revolución de los comuneros en la Nueva Granada en 1781. Vamos a hablar un poco de esa rebelión de los comuneros porque es la que, digamos, está muy relacionada con nuestra historia colombiana. La rebelión de los comuneros refiere al levantamiento armado que estalló en la Nueva Granada en 1781, principalmente asociado a la revuelta en El Socorro, que antes era provincia de Santa Fe, que culmina parcialmente con las capitulaciones de Zipaquirá en junio y continúa en una segunda etapa como un amplio movimiento que involucró a los pobladores de los Llanos Orientales, Neiva, Nariño, Cauca, el actual Valle del Cauca y la costa atlántica. Esta rebelión de los comuneros iba en contra de todo ese maltrato y toda esa mal gobierno que los Borbones tenían hacia el pueblo, pisoteándolo, exigiéndoles nuevos impuestos, reventándolos hasta más no poder. Esta es una pequeña, digamos, introducción de la cual yo les invito a que ustedes investiguen más sobre la independencia. Más adelante tendremos más capítulos relacionados, de pronto conocer más sobre los personajes importantes en este periodo de la independencia, porque es un periodo fascinante, es un periodo donde el pueblo despierta del abuso, del poderío de los españoles y dice no más, colocan un alto, toman conciencia y se liberan de ese yugo español.